Esta es una mañana normal en mi vida después de 2 años levantándome a las 5. Por desgracia, ya hace 3 años que no es la dulce voz de mi madre acariciándome la espalda lo primero que oigo por la mañana, sino el aterrador sonido del teléfono móvil. Quien te diga que no se levanta con cara de zombie por la mañana, miente. Sea invierno o verano, si quiero quitarme esta cara, lo primero que tengo que hacer es tomar una ducha congelada de 10 minutos mientras escucho uno de los discursos que más me motiva. Después de meditar y escribir en mi diario, dejo mi apartamento a las 6, cojo el metro y hago la tercera cosa más dura de mi día. Entrenar. Intento llegar siempre el primero y ser El que más duro entrena en toda la sala. Después de unos deadlifts muy pesados, presas militares y otros ejercicios, tomo mi buen desayuno que llevo preparado y voy directo a la universidad o a la biblioteca, listo para empezar la jornada. Sin ningún conocimiento de francés, llegué a Francia en 2017 con el objetivo de hacer Ciencias Políticas en la Sorbona de París. Solo tenía una cosa muy clara, y es que si verdaderamente quería ser aceptado, tenía que trabajar mucho más que cualquier otra francesa o francés. Primero de todo porque no entendía un rábano de esta lengua desconocida para mí. Y en segundo lugar, porque solo disponía de 4 meses para dominar la lengua y presentar a tiempo mi candidatura. Fue en ese preciso instante que decidí empezar a levantarme a las 5 para ganar un poco de tiempo. 2 años después, levantarme a esa hora no solo me ha permitido hacer un sueño realidad, sino también ha cambiado muchos aspectos de mi vida. Y creo que si conoces las razones por las que lo continúo haciendo actualmente, te puede inspirar no a levantarte a esa hora, pero sí a levantarte mucho más temprano. Cómo te levantas determinará cómo será tu día. Y lo tengo más que comprobado. Levantarme sin aplazar el despertador a las 5 es la primera victoria de mi día. Tomar la ducha fría es otra victoria. Entrenar como un gorila es otra victoria. Estas pequeñas victorias no solo construyen y refuerzan tu disciplina, también codifican tu subconsciente, determinarán el mindset que guiará tus jornadas. Estos 3 hábitos para mí son verdaderos retos, y si los realizo con diligencia, siento de alguna manera que soy capaz de superar cualquier otro tipo de obstáculo o problema o inconveniente o imprevisto que se presente durante mis jornadas. Levantarme a las 5 me motiva a niveles legendarios. El silencio de la noche, las ventanas cerradas, las luces apagadas y la ausencia de almas en las calles. Eso me indica que voy un paso por delante de mi competencia, que me sacrifico más, que trabajo más, que me esfuerzo más. Uno de los objetivos de mi vida es ser un gran líder en el mundo de la política, y para eso tengo que serlo cada uno de los días de mi vida. Un buen líder es esa persona que va un paso por delante, que reduce el impacto negativo de los imprevistos inevitables y que sobre todo reduce al máximo posible la incertidumbre del futuro, haciendo más ameno el camino, el progreso del grupo de personas a las que lidera. Levantarme a las 5 también me permite tomar conciencia que soy yo el dueño de mi vida, que no son los eventos externos que impactan mi vida y la basculan de un lado al otro indiscriminadamente, sino mis acciones quienes dirigen mi rumbo. Soy yo el que tomo las riendas de mi vida y le saco el máximo zumo posible al tiempo que se me ha regalado. El tiempo. Levantarte a las 5 te permitirá hacer más cosas sin necesidad de tener más tiempo. Y me preguntarás, pero Adrià, ¿cómo esto es posible? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría aclarar una cosa muy importante, y es que levantarte a las 5 no significa sacrificar horas de sueño. Todo lo contrario. El sueño es esencial para recuperar energías y afrontar el día de la mejor manera, y puede tener impactos muy negativos para tu salud, tanto a corto como a largo plazo. Levantarte a las 5 te concederá 2 horas de máxima productividad que podrás dedicar a tu cuidado
cuidado personal, a tu negocio secundario, a la escritura de tu libro o a desarrollar ese proyecto que tanto te apasiona. Te lo voy a intentar ejemplificar con este pequeño esquema. Supongamos que te levantas a las 7 y hasta las 9 no tienes que estar trabajando. Tienes 2 horas para desayunar, vestirte, prepararte e ir a tu lugar de trabajo, donde te pasarás 8 horas de tu día. Estaremos de acuerdo que después de una dura e intensa jornada laboral y de encargarte de esas responsabilidades o compromisos en la tarde, como por ejemplo llevar a las niñas a sus actividades extraescolares, a los niños al médico o ver a esos amigas y amigos, lo último que quieres cuando llegas a casa es pasarte las 2 últimas horas de tu jornada trabajando, leyendo o aprendiendo. Seguramente te autoengañas a ti mismo pensando que estás descansando cuando te pasas esas 2 horas sentado en el sofá perdiendo tu tiempo navegando por las redes sociales. Esas 2 horas que pierdes al día se convierten en 14 horas a la semana, que a largo plazo se convierten en 728 horas al año. Si dividimos ese número entre 24, nos salen 30 días, es decir, estás perdiendo un mes de tu vida. Levantándome a las 5 tengo 2 horas de extrema productividad y frescura, hasta las 9 que entro a la universidad, donde estoy hasta las 5 de la tarde. Después de hacer otras actividades o seguir compromisos que me puedan surgir, llego a casa derrotado con una sensación espectacular de haber aprovechado al máximo mi tiempo y con la sola necesidad de leer un poco y de ponerme a dormir. Yo no pierdo esas 2 horas que al final del año se traducen en un mes entero. Me gustaría que pensases qué es lo que has hecho durante este último mes, la cantidad de actividades, de personas, de cosas que has hecho durante este mes. Ese tiempo es tiempo que yo tengo extra, más que tú, para trabajar en mis objetivos, en mis ambiciones, pero no solo eso, también para cuidar mis relaciones sociales, involucrarme más en la futura formación y educación de mis hijos. Un mes es mucho tiempo extra. Esto puede servir especialmente a aquellos que tienen ya una familia o que tienen poca libertad y flexibilidad en su horario. A veces, uno puede sentir que no tiene tiempo para desarrollar ese negocio que le permitirá ofrecer una mejor vida a su familia, que es esclavo de su trabajo de 9 a 5 o de todas esas responsabilidades que implica tener hijos e hijas, que si la compra, las actividades extraescolares, los médicos, y con razón llegan a casa derrotados y solo quieren descansar. Esas 2 horas que ganas levantándote a las 5 son 2 horas de ausencia absoluta de distracciones. Ni redes sociales, ni imprevistos, ni llamadas molestas, ni niños jugando, correteando y gritando por la casa. Solo tú, tus objetivos y el silencio de la mañana. Yo, de momento, no tengo estas responsabilidades, pero las tendré. Es por eso que a la edad de 18 años decidí integrar este hábito en mi rutina, porque a mí me gustaría seguir trabajando al máximo rendimiento cuando tenga una familia y poder dedicar a mis hijos un tiempo de calidad en su formación y educación sin necesariamente tener que sacrificar mis grandes ambiciones o objetivos. Como os he comentado antes, no es recomendable que sacrifiquéis vuestras horas de sueño. Es esencial dormir la cantidad de horas que nuestro cuerpo necesita. A largo plazo, nuestra salud se ve altamente afectada. Sin ir más lejos, las probabilidades de tener Alzheimer se disparan. A corto plazo, todos de vosotros ya lo habréis visto o lo habréis vivido, nuestra capacidad de atención o de memoria se ven muy perjudicadas. No sirve de nada decir a tus amigas y amigos o a tus seguidores lo guay que eres por levantarte a esa hora, si después te duermes por todos sitios. Evidentemente, levantarse a las 5 tiene que adaptarse a tu horario. A veces yo he tenido actividades o responsabilidades o compromisos a lo largo del año que me han obligado a levantarme a las 5:30 si quería verdaderamente proporcionar a mi cuerpo esas horas de sueño necesarias para que recuperase toda la energía. O incluso tengo ciertos amigos que frustrados me dicen: Adrián, no me puedo levantar a las 5 porque entreno con mi equipo a altas horas de la noche. Les digo, no os preocupéis, no os sentáis frustrados. Lo más importante es buscar
una hora concreta, exacta, para levantarse e irse a la cama y respetarla religiosamente. Por otro lado, me encantaría saber en los comentarios cuál es la hora óptima para ti a la que te gustaría levantarte y cuáles son tus pequeños trucos que utilizas para no tener que estar aplazando constantemente la alarma de tu móvil y levantarte de golpe. También, si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle like y suscribirte. Eso hará que este vídeo pueda llegar a más gente. Y sobre todo, no olvides de compartirlo con todas esas amigas y amigos o familiares que crees a los que pueda ayudar. También, por otro lado, no olvides de darle a la campanita para no perderte ningún otro vídeo que voy a compartir con vosotros y que creo profundamente que os puede aportar valor positivo, sobre todo de crecimiento personal, emprendimiento, finanzas y cómo mejorar nuestras habilidades sociales. Os espero en el próximo vídeo.